¿Conoces el contexto histórico del baile de los 41? Si no es así, te recomendaría que investigues un poquito antes de ver esta película. Hola, soy Elvil Joshua y el día de hoy te traigo la reseña de una película mexicana que me sorprendió muchísimo por su nivel de calidad. Te estoy hablando de la película llamada El baile de los 41, la cual habla de un suceso histórico súper importante para nuestra cultura, que marcó un antes y un después en nuestra sociedad y que además de eso es una referencia cultural que hasta la fecha es vigente. Entre las generalidades que nos vamos a encontrar de esta película, para empezar su título es como te comentaba, El baile de los 41. Es una película mexicana del género drama, cine histórico y además de eso biográfico, porque esta película está mucho más centrada en un personaje en particular del cual te voy a hablar ahorita, que de lo que es los acontecimientos en general de la historia del país. Además de esto, pues la película fue estrenada muy recientemente en el año 2020 y es dirigida por David Pablos. Cuenta con extraordinarias actuaciones de Alfonso Herrera, muy conocido por haber sido parte del grupo RBD, y Mabel Cadena, una actriz que personalmente yo no conocía, pero que me sorprendió muchísimo por su calidad histriónica. La película fue producida por Cana Films y nos narra la historia, como te lo comentaba, de la vida de un personaje llamado Ignacio de la Torre, el cual fue el yerno del presidente de tantísimos años que tuvimos en México, Porfirio Díaz, en esta época del porfiriato, y que además de esto, esta era una figura política que buscaba la gubernatura de lo que era el centro del país en esa época. Debido a cuestiones políticas, se casa con una mujer que esta a su vez era la hija ilegítima del presidente Porfirio Díaz. De ahí que este era un matrimonio muy importante y era como muy importante también que socialmente esto ocurriera para que la candidatura de Ignacio pudiera ser próspera. Además de esto, la película, te puedo decir que es una película muy densa que todo el tiempo mantiene un tono dramático y serio y que aborda la temática de la homosexualidad de la época de los años 1900. De hecho, se centra en los acontecimientos que ocurrieron alrededor, pero no únicamente, de lo que es el baile de los 41, que fue una fiesta muy conocida nacionalmente porque fue la primera vez a nivel nacional que se hizo mediática una noticia en la que se hablaba de personas homosexuales y que se habló de ella de manera mediática. Esto provocó un montón de fenómenos culturales que no se tocan en la película. La película únicamente aborda lo que ocurrió un poco antes y hasta el momento que ocurre esta redada en la que se le priva de los derechos humanos a muchísimas personas y que ocurre un montón de cosas muy horribles de las que te voy a platicar en un ratito. Creo que es una película que trata de presentar una temática LGBT, pero que al mismo tiempo siento que falla en muchos sentidos de lo que te voy a platicar en un momento. Esto no quita que la producción de la película y la dirección, además del guión y la puesta en escena, son excelentes, de lo mejor que he visto en las últimas décadas del cine mexicano. Y pues te voy a platicar un poquito más en lo que es la reseña. En cuestión de la narrativa de El baile de los 41, como te lo comentaba, esta película se centra en lo que es la vida de Ignacio de la Torre, el yerno del presidente Porfirio Díaz, y de que este sujeto forma parte de un club de personas homosexuales que se reúnen de manera anónima, pero que a su vez son figuras de mucho poder en el país, porque todos los hombres que formaban parte de este grupo eran personas que eran tanto acaudaladas como con un gran poder político. Esto les daba como esta confianza de poder estar haciendo esto, aunque sí lo hacían a escondidas y tenían una serie de códigos y de protocolos para poder reunirse durante las noches. La película aborda mayormente lo que es el matrimonio de Ignacio de la Torre con la que sería su esposa Amada Díaz, como te lo comentaba, la hija ilegítima de Porfirio Díaz con una mujer indígena. Además de esto, la película se centra bastante en Amada, en las emociones que ella siente, en este matrimonio súper forzado que tienen ellos dos. Evidentemente la gente no sabe que Ignacio es homosexual y esta situación él siempre la maneja como con mucho secretismo. Hay muchas escenas súper tensas y súper complejas entre Amada e Ignacio que a mí sinceramente me sorprendieron mucho porque la calidad histriónica de las interpretaciones de estas dos personas es muy buena y además de eso también, como te lo decía, se aborda adyacentemente a la vida de este personaje lo que es su inclusión en este club de los 42 miembros que formaban parte de esta sociedad oculta de personas homosexuales. Algo que a mí particularmente no me gusta mucho es que la película se centra mucho en la parte como física y carnal de estas personas y que se reunían para hacer orgías
orgías y para hacer muchas cosas que no necesariamente van relacionadas con el ser gay. Al mismo tiempo, era una época en la que no existía una definición clara o como una diferenciación clara entre las cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, lo que es la orientación sexual y por otra parte lo que es el travestismo. Son temas que actualmente sabemos que son completamente independientes, pero que en esta película todo se mezcla debido a que culturalmente y socialmente en esa época todas estas personas eran como parte de este mismo grupo. Lo que por un lado me parece correcto históricamente, pero al mismo tiempo como no se instruye al espectador, es fácil que una persona que no entienda de este tema, por ejemplo, una persona conservadora o que está en contra de la comunidad LGBT, puede interpretarlo directamente como que la gente homosexual es gente pervertida, gente que se la pasa solamente pensando en sexo y haciendo orgías de sangre, ¿no? Por este lado me parece que la película no toma una postura muy clara respecto a si quiere hablar de la comunidad LGBT como algo positivo y existente en la sociedad que se debe de respetar, o si quiere hablar de que la gente LGBT de esa época era como la gente con la que hacía fiestas y orgías María Antonieta en festines súper gigantescos de sexo y de excesos en todos los sentidos. Esto no me gustó mucho, siento, y al mismo tiempo pienso que narrativamente la película va abordando de manera correcta los sucesos históricos conforme fueron ocurriendo, pero hay unos tintes ahí que quedan de mucha violencia, mucha agresividad del personaje principal, y que yo como persona gay, por ejemplo, al momento de tratar de entenderlo y tratar de defenderlo y tratar de estar de su lado, no podía hacerlo, porque me molestaba mucho las cosas que le hacía a su esposa amada, me molestaba mucho la situación, me molestaba mucho él como personaje, y creo que también esa es una de las cosas que no me gustó tanto de la película, que narrativamente aborda la vida de este personaje por ser entre comillas el más importante de las personas que estaban en ese grupo, y en su afán de ser correcto históricamente abandona todo este discurso con el que se publicitó esta película de ser una película LGBT mexicana, porque a mí sinceramente no me parece una película LGBT mexicana, me parece más bien una película histórica con personajes LGBT y las desgracias que les ocurren lamentablemente. Por otro lado, en la parte de la estructura narrativa de esta película, la mayor parte del conflicto se centra en la relación de Amada e Ignacio y no en la relación que este hombre tiene con otro hombre que conoce en este club. Sí se trata de eso también en una cierta medida, hay escenas que son explícitas de que se besan y otras situaciones, cosa que también al momento que estaba viendo la película me fue muy decepcionante escuchar gente que hacía sonidos como de sorpresa o como de desagrado al momento de que estos dos hombres se besaban. No eran situaciones como gráficas o explícitas vulgares, sino que se trataba de una relación entre comillas pues afectiva o amorosa entre ellos. Sin embargo, se nota mucho la falta de cultura de la gente y de apertura, pese a que están viendo una película con esta temática y que aún así sigue siendo algo que les choca en la mente al momento de que lo miran. A mí me pareció bastante natural la forma en la que lo plantean, entendiendo el contexto histórico y lo que está tratando de hacer la película, y precisamente esto es otra cosa que narrativamente creo que pues es una debilidad. El hecho de que esta película, si tú no tienes un juicio muy crítico y bastante bien formado, conoces los diferentes conceptos de lo que es la comunidad LGBT, entiendes la situación histórica de cómo se presentó todo esto, las repercusiones sociales que hubieron después, probablemente no puedas extraer el suficiente como beneficio de la película narrativamente, porque un poquito la película pide que tú ya tengas algo de contexto de cómo pasó todo esto para que lo puedas entender bien. Por lo que yo te recomendaría que antes de ver la película leas 1 o 2 artículos rápidamente acerca de qué fue todo este fenómeno y todo este movimiento social que se creó debido a este baile de los 41, para que puedas disfrutarla más, para que puedas entender mejor el contexto. Y pues lamentablemente me parece a mí que una persona que no tiene un contexto LGBT como bien asentado, que respete a la comunidad LGBT, pueda malinterpretarla con mucha facilidad. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como El Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Ahora bien, entre lo destacado del baile de los 41, porque hay mucho que destacar, esta es una película que a mí me dejó impresionado con el nivel de la producción en general.
todo lo que es la producción, tanto la puesta en escena, escenografías, vestuarios, las actuaciones, todo absolutamente en la producción me parecen muy buenas de primer nivel. Me recuerda muchísimo a la época del cine de oro mexicano, en el que se tomaban mucho los directores la molestia de crear esta visión artística con el encuadre, el movimiento de la cámara. Esa es otra cosa también muy destacable, la fotografía. Hay muchísimos momentos en que se utilizan planos en traveling muy complejos que retratan situaciones emocionales muy crudas de una manera muy dura y muy directa, y que la fotografía aporta muchísimo en la construcción de estos momentos emocionales. Creo que es rarísimo encontrar algo como esto en el cine mexicano contemporáneo, y aplaudo que el director haya querido optar por un estilo narrativo como este, que es mucho más complejo que las películas mexicanas de, entre comillas, comedia que se hacen últimamente, y que decidieran optar por el lado dramático de la historia y que quieran retratarlo de esta manera. Otra cosa que me parece muy digna de destacar son las actuaciones. Ya te lo había mencionado antes, pero de verdad yo estaba muy impresionado de encontrarme con tantos actores que yo no conocía para nada, y que son actores mexicanos que tienen muchísimo talento y que sus interpretaciones son maravillosas, de primer nivel. De verdad, la actriz que hace a Amada me dejó impresionado con la calidad de su actuación, con la forma en la que sientes todo aquello que ella está sintiendo, esas intenciones ocultas de su mirada, de sus sonrisas, de sus actos, sus movimientos. Me parece una actuación y una dirección muy bien lograda para poder tener estos personajes tan reales y tan únicos en pantalla. Por otro lado, otra cosa que es destacable es la tibieza de la narración de la película. Tristemente tengo que decir que al ser una película LGBT, yo esperaba una postura más clara en pro de la comunidad LGBT, de que mostrara con más claridad la forma en la que esos sucesos ocurrieron, de la violentación a los derechos de estas personas y de la persecución que la gente LGBT ha tenido desde siempre, y que se pudiera notar un poquito más esto, ¿no? Sin embargo, la película está como mucho más orientada a retratar la historia, la opulencia de la vida de estos personajes, la forma de vida tan escandalosa y tan extravagante que tenían, y que no tiene nada de malo, sí fue así, pero el problema es que, como te lo comentaba antes, para poder interpretar esto correctamente necesitas contexto. Yo personalmente trataba de verdad de entender al personaje de Ignacio, de tratar de sentir que yo me identificaba con él, porque él era gay igual que yo lo soy, y sin embargo había una desconexión entre él y yo demasiado grande, por lo que no me gustó mucho en los dos primeros actos de la película. Ya para el final, para el tercer acto, ya encontramos algunas cuestiones más interesantes del personaje, ya encontramos intenciones claras de comunicar y de tener una postura, pero el problema es que una persona que mire la película únicamente como que a la mitad no va a alcanzar a entender nada de este contexto, y una persona que no tiene un criterio muy amplio para poder analizar y ver de manera crítica la película, pues probablemente pueda interpretar los mensajes incorrectamente al momento de verla. Y finalmente, en relación a lo destacado, quiero también anotar que como obra audiovisual en general me parece un gran acierto para el cine mexicano. Creo que eso también puede ser una dirección en la que se pueda llevar más obras, más películas que nos hablen con este lenguaje, con esta estructura narrativa, de poder enfocarse más a un público más intelectual, más inteligente, más crítico, y no únicamente estar haciendo películas de chiste, de caída y de pastelazo en el que se traten situaciones banales o de amor mal estructurado. Creo que esta película es una película muy compleja, que puede traer a la mesa muchas discusiones y muchas temáticas que pueden resultar bastante interesantes, e incluso para poder aprender de la historia y los orígenes de nuestra cultura en nuestro país. En lo que respecta al lenguaje de El baile de los 41, te puedo decir que es muy clásico. El lenguaje que utiliza esta película es claramente con la intención de ser una película conservadora en su estructura, en la forma en la que se comunica con el espectador, de una manera elegante, de una manera clara, de una manera fluida, en la que todo el tiempo hay buen ritmo. Existen también elementos que te van a mantener interesados todo el tiempo. Por otro lado, lo que es la música y el sonido en la película en general también resultan muy buenos. Se complementan de manera muy apropiada la música con lo que es el cuadro de lo que estamos viendo como espectadores. Su lenguaje en general, como te lo comentaba, es claramente muy apropiado. Además de eso, me parece que se nota una madurez en el estilo del director. Sinceramente, yo no recuerdo haber visto películas de él, pero me dan muchas ganas de poder saber qué otra cosa va a hacer en el futuro, porque considero que lo que hizo en esta película es algo bastante valioso
y que me gustaría ver historias más contemporáneas de él, que contara situaciones que ya no fueran directamente un suceso histórico y que se pudiera arriesgar a podernos traer historias tal vez LGBT, tal vez no, pero que tengan este estilo narrativo, que tengan el uso de este lenguaje que creo que hace falta en nuestro cine mexicano y que hace falta en la cultura popular de México. Y bueno, además de eso, el trabajo de iluminación me parece apropiado, me parece bueno para poder retratar el estilo que quieren darle a la película. Sin embargo, en esta cuestión es la única que me pareció que no había nada súper destacado. Lo que es la fotografía, el movimiento de cámara y el encuadre me parecen muy buenos, mientras que la iluminación simplemente considero que es competente, es buena para poder trabajar las escenas y las imágenes que se querían lograr y poder evocar las emociones que se querían evocar. Y finalmente, en relación a mi opinión personal, considero que esta película, pese a los defectos que le pueda encontrar en su narrativa o en su postura, creo que es una película muy buena que destaca con mucho éxito por su calidad, por la forma en la que se estructura en general y por las actuaciones y por la forma en la que se combinan todos los elementos de la producción para traernos una película de un excelente nivel, de un nivel internacional, pero que creo que falla en comunicar lo que supuestamente comunica respecto a la homosexualidad, a la cultura LGBT, y que pues no es muy clara la postura que tiene hasta los últimos momentos de la película, por lo que, como te comentaba antes, creo que eso también hace arriesgado el ponerle una película como esta a una persona que está muy en contra de los derechos de la comunidad LGBT, porque puede leerla de una manera inapropiada y solamente reforzar su mensaje de odio a través de ver la película. Nuevamente repito que me parece muy triste que en pleno 2020 todavía siga escuchando soniditos de gente al momento de que dos hombres se besan. Creo que eso nos habla de que como cultura en nuestro país nos hace falta mucho por recorrer todavía. Pero este tipo de películas, independientemente de los problemas que tenga, son pasos hacia adelante que son muy importantes para la comunidad LGBT, para la visibilización de las personas que están en este grupo y para que los derechos de la gente LGBT vuelvan y tengan que volver a ser discutidos, porque es un asunto que todavía no se resuelve en nuestro país y que todavía necesita mucha discusión y hay un largo camino por recorrer. De manera personal, ya de una manera muy individual, algo que a mí me ocurrió es que no estoy seguro que la película lo haga efectivamente muy bien, pero para el último acto yo me conmoví mucho, lloré mucho, me tocó muchas fibras, pero precisamente porque esas cosas que le ocurren a los personajes son cosas que en una medida tal vez menor o igual dependiendo del caso, a las personas gay, a las personas lesbianas, a la gente LGBT en general, nos ha tocado vivirlos hasta la fecha en nuestro país, en nuestro mundo. Seguimos siendo personas a las que se les sigue tratando como ciudadanos de segunda y por no decir de tercera o cuarta, y que lamentablemente también se sigue considerando por mucha gente que nuestros derechos solamente son un capricho de nosotros y que nada más estamos tratando de ser revoltosos, porque eso, entre comillas, te lo digo, ya no existe, que ya no hay discriminación. Y me parece una postura súper absurda, como la gente que dice que los derechos de las mujeres se respetan a la perfección y que ya no existe machismo. Somos un país que fue cultivado técnicamente en la cultura del machismo, y poder eliminar todas esas raíces que siguen existiendo en la gente de nuestro país es muy complicado, pero como te comentaba, me sigue pareciendo que esa es una película excelente. Si la quieres ver como un documental histórico, pues vas a encontrar eso. Si lo quieres ver como la biografía de este personaje de Ignacio de la Torre, que fue yerno de Porfirio Díaz, también vas a encontrar cosas interesantes, pero ojalá que sea parte de una construcción de una cultura más positiva respecto a la comunidad LGBT, de mayor aceptación y de respeto hacia las personas de esa comunidad, y que cada vez hayamos menos personas que nos identifiquemos con estas situaciones horribles que tuvieron que vivir las personas de esa época. En síntesis, la clasificación que le doy a esta película es de sobresaliente. Esto es porque, independientemente de las cuestiones filosóficas que yo le encuentro de que no está muy bien, creo que es un intento muy bueno por traernos una película con temática LGBT, muy bien estructurada, muy bien escrita, hecha con respeto. Al mismo tiempo, lo que son los valores de producción son súper buenos, son de primer nivel. Creo que es una película que fácilmente entra por los ojos y que te va a gustar mucho toda la puesta en escena, aunque no sepas de cine, vas a poderla disfrutar porque aparte es una película muy interesante, muy rítmica, muy entretenida, para que puedas disfrutar de un momento agradable por lo menos. En relación a la audiencia a la que está dirigida, considero que pues teóricamente está dirigida a la audiencia casual, a cualquier persona que quiera ver una película. Creo que cualquier persona que también tenga un poquito de apertura de querer recibir esas temáticas, de analizarlas, de pensarlas, de terminar la película y poder entender
todo lo que es el fenómeno porque es muy complejo, pueda llevarse cosas positivas. Creo que cualquier persona debería de verla, pero sí también pienso que si una persona muy homofóbica la mira, pues probablemente sea algo que no sea muy positivo para todos. Ahora bien, en relación a la recomendación, te digo que ¿qué esperas? Ve y mírala. Pocas veces existen películas mexicanas con este nivel de calidad, con esta calidad de producción, con este guión tan bien estructurado, con estas actuaciones tan buenas, y considero que pues hay que aprovechar ahorita que está en cartelera. Sé que las capacidades en los cines está reducida, que tal vez no mucha gente va al cine, pero si pretendes salir a ver una película próximamente, no mires películas de superhéroes. Esta película es una película muy buena que te puede dejar cosas muy positivas para ti, para tu familia, tus amigos, y pues creo que vale la pena darle la oportunidad por esto. Y muy bien, con esto termino la reseña de El baile de los 41. Te comentaba al inicio de esta reseña que valdría mucho la pena que antes de ver la película investigues, te documentes un poquito acerca de lo que fue este fenómeno cultural, social, político e histórico, para que puedas entender mejor la película, para que te puedas situar mejor al momento de estarla viendo y que los cabos que pueden quedar sueltos estén ya resueltos por ti y que puedas tener una experiencia mucho mejor de la película. También hay muchas cosas culturales que no se abordan en ella, que fueron todas las consecuencias debido a este fenómeno. También estaría interesante que le des una leída. Eso lo puedes hacer después de terminar la película, porque seguramente te van a quedar muchas ganas de saber qué fue lo que pasó después. Y ahora sí, te dejo, no sin antes recordarte que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir el video, darle like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados estoy igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y te recuerdo lo que siempre decimos en este canal, que es que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.